cómo hizo Sean Strickland para pasar del payaso más grande del deporte If the females MMA were to separate from male MMA, no one's gonna watch this shit. Would you like to learn some Chinese? Let's do it. Ni hao. Meow. I feel like I should already start. How do I say work harder, child? Work harder. No food for you till you finish. I think fat shaming is always okay. There's nothing worse than being next to a fat, smelly motherfucker. a convertirse en uno de los campeones más queridos y respetados de la compañía. Estamos hablando de un tipo que ha reconocido públicamente que a una parte de él le gustaría matar a otra persona, que ha reconocido tener un trastorno de conducta antisocial y que día sí día también vive en el borde de la cancelación. Entonces, ¿cómo hace un tipo de estas características para convertirse en el héroe de millones de personas? Yo también me lo pregunté y luego de gastar unas 30 y pico de horas viendo videos de entrevistas, ruedas de prensa y peleas de Sean Strickland, descubrí los 5 pilares de por qué este tipo pasó de ser el tipo más cancelable de la UFC a convertirse en el héroe de miles y miles de personas. En este video vamos a verlo. Fucking man. Good luck. I wish you guys the best of luck. La popularidad de Sean Strickland no tiene mucho sentido realmente. En 2023, me repito, el tipo era prácticamente un desconocido, pero hoy es una celebridad completa. Hoy por hoy no solo es el campeón del peso medio de la UFC, sino que es uno de los poquísimos peleadores que ha perdido el cinturón y luego ha vuelto por él y lo ha recuperado. Lo interesante, sin embargo, es que cuando tú analizas este personaje, su popularidad al principio no tiene sentido por ningún lado. Y más cuando lo comparas con otros peleadores y con las razones por las que la afición quiere a estos peleadores. Si lo comparas a peleadores como Justin Gaethje, Anderson Silva o Jon Jones, Conor McGregor también, el estilo de pelea de Sean Strickland no es demasiado impresionante. Visualmente, de hecho, es un poquito feo, te dirían algunos. Su apariencia física tampoco ayuda. Muchísimos peleadores tienen prácticamente lo que llamaríamos un diseño de personaje que hace que sean muy llamativos. Paulo Costa parece un modelo de pasarela, no hay otra forma de describirlo. Brock Lesnar es literalmente el modelo en el que se inspiraron para crear al titán acorazado de Shingeki no Kyojin. Y Khamzat Chimaev, cuando tú miras a Khamzat Chimaev, el tipo parece que lo sacaron de Al Qaeda porque es que mira esa cara. Y Strickland, en cambio, no sobresale a primera vista. Y si nos vamos al tema de la personalidad, es ahí donde la cosa se pone todavía más rara. Si algo hizo famoso a este hombre es su capacidad de decir barbaridad tras barbaridad tras barbaridad. I'm telling you, like, go get some pussy. No one is gonna judge you. Go fuck a fat bitch. Go fuck an oldly chick. Go fuck an ugly chick. Go fuck a blind girl. No one's gonna fucking judge you. My friend, and there's nothing wrong with that. You're a nice guy. I'm not saying this to insult you, No, but you're somebody good. could fuck your wife in front of you, and you'd probably let him fucking do it. If you like to fucking hurt people, you're in the right sport, man. Like, I would love nothing more than to kill someone in the ring. Nothing more. To make me super happy. I would own that shit too. Own it, man. Be a psychopath. It's fucking fun. Algo que en los tiempos de generación de cristal y cancelación en los que vivimos es bastante curioso. Strickland no tiene ningún tipo de filtro, no mide sus palabras ni un poquito. Sabes que es el tipo de persona que tarde o temprano va a decir alguna barbaridad que va a ofender a alguna de las personas que estén presentes. Entonces, ¿cómo hace un tipo con estas características para convertirse en uno de los más queridos por la afición, por profesionales asociados al nicho, incluso por otros peleadores? El primer punto es su historia o sus orígenes. En narrativa, nosotros los escritores tenemos un concepto llamado salvar al gato que debe su nombre a un libro del mismo título, escrito por Blake Snyder, y que se resume en esta frase: el protagonista tiene que hacer algo en el momento en que le conocemos para granjearse nuestra simpatía y que queramos que gane. Si tú decides ver la historia de Sean Strickland como si fuera una película o una serie, te vas a dar cuenta que le encaja completamente en esta descripción. Los protagonistas suelen ser unos elegidos. Son Goku, Spider-Man, Batman, Wolverine, Naruto, Kratos. Son protagonistas que tienen algún tipo de don o talento especial que los hace sobresalir, pero que al mismo tiempo tienen alguna herida, alguna carencia con la que podemos empatizar. Naruto es un niño problemático que creció sin padres y que por lo tanto todo el caos y vandalismo que dejaba a su paso
eran algún tipo de llamado, de forma de conseguir un lugar al que pertenecer. Batman es un tipo frío y solitario porque cuando era un niño vio a sus padres morir violentamente delante de él. Peter Parker es un muchacho que carga con la culpa de sentirse responsable por la muerte de su tío, y Logan es un hombre duro y roto que lucha por recuperar un pasado que le arrebataron. Todos ellos, estos héroes que tanto nos inspiran, han sufrido dolores y pérdidas con los que podemos empatizar. Sean Strickland creció en un hogar completamente pobre y fragmentado, con un padre que era un hombre violento, alcohólico y adicto a las drogas que lo golpeaba a él, a su hermano mayor y a su madre con lo que tenía a mano. Y cuando te digo con lo que tenía a mano era que si no le caía puñetazos le pegaba con un cinturón, con un tubo, con un cable, con un martillo, una vez más con lo que tuviera a mano. La madre tampoco era una joyita porque cuando venían los puñetazos a veces agarraba a alguno de sus hijos y los ponía en medio para que golpearan al niño y no le hicieran nada a ella, y cuando se sentía de muy mal humor, pues era ella la que golpeaba a sus hijos. Y el hermano mayor de Sean, 3 años mayor que él, también era un poco abusivo porque al final era un niño intentando orientar a otro niño. Este entorno es lo que en Estados Unidos hubieran llamado white trash o basura blanca. Personas que sí podrán ser muy blancas, pero son profundamente pobres, ignorantes, donde lo que abunda es la droga, el vicio, el alcohol, la violencia, y los buenos ejemplos a seguir pues son lo que más escasea. I was like in fucking elementary school with a loaded gun in my room, you know? Really? Yeah, it's white trash, dude. El pequeño Sean encontró un referente, un ejemplo a seguir en su abuelo, un hombre duro, firme, recio, pero con un pequeño y minúsculo detallito, y es que era un supremacista blanco, un neonazi. Trauma growing up, you know, I had this piece of shit grandfather. He was super racist, big white man. But like, you know, you're a kid with a piece of shit father, and like, you just gravitate towards anything masculine. And like, there's a big old white racist redneck, and I'm angry. So next thing I know, dude, I'm like... Un tipo que probablemente me hubiera visto y me fuese puesto una escopeta en la cara y me hubiera dicho, o te vas de aquí o te vuelo la cabeza. Los niños pues no hacen lo que les dices, sino lo que ven, y resulta que tanto lo que el abuelo hacía como lo que el abuelo decía le llenó la cabeza al pequeño Sean de bastante mierda y ideas supremacistas, racistas y todo lo demás. Lo que hizo que fuese un marginado en la escuela. No era el mejor estudiante, los profesores le daban la espalda, los demás estudiantes no se relacionaban con él, era un chico problemático, violento. I always had I had a teacher tell me in like 7th, 8th grade, one of the few years I went to school, she looked at me and she said, Sean, you're the reason why they build prisons. Oh, Jesus Christ. Anyways, I get put in this thing where they isolate you. They put you in a group that they let you in school like 2 hours later, and they let you out like 2 hours early. Yeah. So they try to keep you from the kids. And then they spotted me right at the back, like, oh, this guy's a problem. He's a shitbag. Like, so society, like, they do well at saying, hey, this kid is going to be a problem. We just got to, like, he's like cancer. We just can't let him infect other people. Let's fucking put him away. Y este trasfondo es lo que hace que muchísima gente haya podido empatizar con este hombre. Durante su juventud, Sean pues llegó a cometer varios de los famosos delitos de odio, tomar a personas de mi color de piel y golpearlos, meterles una paliza. Todo esto son actitudes completamente intolerables e inaceptables. Pero curiosamente, cuando tú te enteras que ese mismo chico es el que creció en un entorno donde le llenaron la cabeza de mierda y que además nunca tuvo a nadie que estuviera dispuesto a tenderle la mano. I remember like 7th grade, I took a permanent marker and I drew a swastika on my arm. And the teacher took me outside and like berated me, like pretty much called me a piece of shit. Like, do you know what that fucking means? Like, you know, like you're a fucking piece of shit. At no point was he like, hey man, like why is this fucking like 12-year-old kid having a swastika on his arm? Cuando entiendes que su infancia fue tan traumática que una vez agarró una guitarra y se la rompió a su padre en la cabeza para que soltara a su mamá porque tenía miedo de que éste la fuera a matar. Cuando conoces todo esto, sientes empatía y compasión por ese niño. No justificas su comportamiento, no avalas las cosas malas que hizo, pero entiendes que al final era un niño roto. Al igual que personajes como Batman, Eren, Logan, Zuko, Harry Potter, etc. Este tipo pudo haber terminado muy, pero muy mal. If it wasn't fighting, bro, I'd be in jail. Like, it's not like... I mean, I remember a kid, dude, I used to walk in bad neighborhoods with a knife. Just like... So what would have happened is,
I would have been another statistic. I would have been walking down the street. I would have killed him. I would have been in jail, and I would probably been a white supremacist, and that's my life. Sin embargo, cuando estaba entrando en la adolescencia, tuvo lo que en narrativa llamamos un incidente incitador o una llamada a la aventura, que fue el día en que su madre lo llevó a un gimnasio de artes marciales. Sean contó que le metieron una paliza, que estaba bañado en sangre y que, sin embargo, fue el primer momento en su vida en que se sintió feliz. I remember the first time in my life that I ever felt happiness. Like, even when I think about it, dude, it makes my eyes water. I was like 14 years old, you know, I was just a fucking fuck up loser, man. And my mom brought me to an MMA gym, and I got the shit kicked out of me. Just fucking like, got the bloody fucking nose. Yeah, so fucking the first day I trained there, man, I mean, I got the shit kicked out of me. I was so happy. I remember walking out like, wow, this is what it feels like to be happy. Like, I've never fucking felt this, you know? El momento en que cobró conciencia que estaba lleno de mucha ira, de mucha rabia y odio hacia la gente, hacia la vida, hacia su entorno, y que todos esos sentimientos que tenía acumulados se drenaban cuando estaba peleando y entrenando. Y fue así, fue por este pequeño y minúsculo detalle que Sean pudo convertirse en lo que hoy es. You thrive off that motivation of being the underdog? Let me tell you, I'm an underdog in the bets, I'm an underdog in my head, I'm an underdog in life. It's just like, I don't even think about it. Esto nos lleva directamente al segundo punto, porque si bien el sufrimiento hace que la gente se compadezca de ti, no basta con sufrir para ser querido y respetado por la gente. Lo que necesitas hacer, el siguiente paso, es mejorar. Una de las razones por las que el fenómeno de la cultura woke se ha convertido en uno de los más repudiados de la historia es por una simple palabra: victimismo. Dentro de estas culturas urbanas, que por cierto son bastante criticadas por personajes como Strickland, hay muchísima gente que se agarra a cualquier cosita, a cualquier detalle para colocarse la etiqueta de víctima y justificar todo. Gente que siempre está dispuesta a buscar un culpable afuera, a decir que todo lo que está mal en su vida se debe a que son hombres, a que son homosexuales, a que son negros, a que son mujeres, a que son mujeres negras. Gente que quiere agarrar la medallita de "he sufrido mucho, soy una pobre víctima del sistema", para hacer lo que les dé la gana y nunca asumir ni un poquito de responsabilidad por lo que hacen. Strickland tiene muchísimos defectos de carácter, y cuando te digo muchísimos, es muchísimos, pero lo que lo diferencia a él es que está dispuesto a mejorar, a asumir las consecuencias de sus actos y a crecer. It's very hard to be a good man. It's very difficult to be a good man. You know, it's very hard not to like a girl's photo. It's very difficult not to say untruths. It's very difficult not to lie. These are all things that as a man, you shouldn't do, but we all do it. It's impossible to be a good man. But if I were to be an influencer, I would be really happy that my message I speak. My influence isn't to sell yourself. It's not to be an internet troll. It's just to be a man and to try to be a good man. So, a pesar de crecer rodeado de gente neonazi que le enseñaba que las personas de color valían menos, él nunca utilizó esto para justificar los errores de su comportamiento en el pasado ni los que comete ahora. Simplemente asume las consecuencias como un hombre y busca mejorar cada día. Debería dar un mejor puto ejemplo, pero intento vender estas peleas para ustedes, cabrones. Y esto me lleva al punto número 3, asumirlo. Strickland es uno de los personajes más polarizantes que hay en este deporte. Hay muchísimas personas que lo amamos y muchísima gente que no lo soporta. A primera vista esto no debería ser nada especial, sobre todo cuando estamos hablando de deportes y encima de deportes de combate. En este deporte es lo más común del mundo que cierto peleador diga su barbaridad cada vez que le toca pelear para calentar los ánimos durante las ruedas de prensa y los careos y hacer que la gente quiera ver la pelea. Conor McGregor, Arman Tsarukyan, Colby Covington, Jake Paul, tienes muchísimos ejemplos de ellos. Lo que pasa con Strickland es que él lleva esto bastante lejos. En primer lugar, porque sus barbaridades no se limitan a comentarios fuera de lugar como los que se le salen a cualquiera, sino a literalmente posicionarse. Cosas como censura en redes sociales, inmigración ilegal, ideología de género, cultura woke, lo que sea. And for every liberal man, he's doing it because there's some dirty liberal feminist woman he's trying to fuck. But we gave women too much power. Look at Kamala Harrison, bro. We gave these bitches too much power. The corporations are aligned with the government to make people fucking slaves.
I think that I think George Floyd was probably a royal fucking piece of shit. I don't think we should put statues. I don't think we should put statues in his honor, but the rest of the world models themselves off America, and we're being forced to import these third world motherfuckers that have really no right or beliefs or identity as America. Like, it is all a scam from corporations that own our government to make men make less, to make men do more, to make the value of man go down. This is why they're trying to like blur the gender line. If you want to go have Sharia law and you want to go cover up your wife and put her on a fucking towel and a blanket, go back to your shitty fucking country. We're not doing this shit in America. Y esto es muy interesante. Strickland no es ningún activista de redes, no es ningún analista político, es simplemente un luchador y un hombre bastante sencillo. Lo que pasa es que, como cualquier persona, Strickland tiene sus propias opiniones y cuando se le pregunta al respecto, él las suelta sin ningún tipo de filtro. Y esto es interesante porque él no es que ande haciendo apología 24/7 de ciertas ideas. Lo que pasa es que mientras que muchísimas otras figuras públicas están en todo momento midiendo milimétricamente cada palabra que dicen por miedo a que una parte de su audiencia se ofenda y no quiera saber de ellos y por lo tanto siempre se mantienen neutrales y tibios, él no. Él tiene una opinión sobre un tema y si el tema surge va a ir directo, va a decir lo que piensa sin importarle si ciertas personas dejan de seguirlo, si ciertas personas ya no están de acuerdo con él, no le interesa. Él tiene sus opiniones y las dice claramente. Esta forma de moverse por la vida tiene un precio y es que no le vas a gustar a todo el mundo. Las mismas cosas por las que algunas personas te van a seguir a muerte y van a estar de acuerdo contigo, las mismas cualidades por las que tanta gente te va a amar y a respetar, son las mismas que van a hacer que para otras personas sea muy difícil estar en la misma habitación que tú sin sentir ganas de partirte la cara. Más o menos lo que me pasa a mí cada vez que escucho hablar a Diego Rusarín, gordo hijo de la gran puta. Esto es autenticidad y valentía. Si tú te esfuerzas por encajar a toda costa, la gente verá esto y no va a confiar en ti. En cambio, si eres capaz de decir aquello en lo que crees y de defenderlo, por un lado, las personas que piensan como tú van a admirarte porque sabrán que están ante un aliado y las personas que no piensan como tú, como mínimo, pueden llegar a respetarte por tener el valor de defender aquello en lo que crees. Y si extiendes esto un poquito más, las cosas se ponen mejores. Como dijimos antes, no es raro que los peleadores intenten atraer la atención de los medios para que se interesen en ellos y que digan cosas alocadas para, una vez más, llamar esa atención. El mejor ejemplo de esto es Conor McGregor y también Muhammad Ali, que se convirtieron en las leyendas definitivas de sus deportes. No es raro, pues, que otros peleadores intenten hacer lo mismo porque ven que a ellos les funcionó. Pero mientras que otros peleadores, como por ejemplo Colby Covington, estaban desesperados por decir cada locura para que la gente se fijara en ellos, Strickland dice sus locuras no porque quiera atención de la gente. Cuando las dice, simplemente está siendo auténtico. When I first started the sport, we all wanted to be George St. Pierre. I mean, even Conor McGregor. Like when Conor first started, well, guys, I don't party, I don't drink, all I do is train. Meanwhile, fucking Conor McGregor's fucking hookers, doing cocaine, like nothing like that. And at some point you realize, dude, it's way easier just to be your fucking self. No está intentando ser el nuevo Conor McGregor, sino que es simple y llanamente la persona que él es. When I first started, I was like, guys, listen, I got long hair. I was never racist. That guy didn't exist. I'm a real nice guy. Look at me, long hair, I wear a suit. And at some point you're just like, man, I don't give a fuck. Judge me, hate me, life is. So. El camino difícil. Hay un pasaje de la Biblia que habla de dos caminos, el camino ancho, cómodo y fácil, que es el que conduce a la perdición, y el camino angosto y difícil, por el que pocas personas están dispuestas a caminar. Hay muchísimas formas de exponer esto, como por ejemplo cuando Superman decide no utilizar toda su fuerza al pelear para no lastimar a nadie, cuando Peter Parker decide renunciar a la mujer que ama para mantenerla segura, o cuando Thorfinn, por ejemplo, decide dejar atrás toda esa vida de violencia y odio que ha vivido para hacer las cosas mejor. Estamos hechos para admirar a las personas que deciden tomar el camino difícil, y aunque es bastante difícil meterse en una jaula a pelear e intercambiar golpes con otro tipo,
Strickland ha hecho no solo esto, sino cosas todavía más difíciles. Es mostrarse tal cual y como es. Hace unos años, cuando apareció en el podcast de Theo Von, Sean comenzó hablando, como siempre, el típico redneck, vulgar y sin demasiada educación. But every white man had to vote for Obama. That was like, I'm not a racist, vote for Obama. Pero llegó un punto en el que se puso a hablar de sus traumas y su sufrimiento de cuando era niño, y en un momento se rompió en lágrimas y comenzó a llorar como un niño pequeño. And mind you, like, the school system's like, oh, Sean, like, he's just a bad kid. They don't realize I'm up till 3 o'clock in the morning. Like, you know, late. I mean, fuck, dude. I remember. It's hard to stay up late and learn. Dude, I remember, like, laying in bed. Like, I remember I stopped believing in God, man. Like, fucking, like, I had fucking, yeah, it's crazy shit, dude. Crazy shit, man. Yeah. It's okay, man. It's a lot of that sad, dude. I used to be scared at night. Like, I used to stand up. Like, I heard when I was a kid that, like, if you peed around your, like, animals could pee somewhere that other animals wouldn't come. You know what I'm talking about? You know what I'm talking about? Huh? Yeah, man. Have you ever heard that? Yeah, I'm sorry, bud. So, man. I'm sorry, buddy. That's all good, dude. We don't have to talk, man. I can just sit here with you for a minute. Se mostró vulnerable a pesar de que sabe que ha construido esa imagen de un tipo duro y resistente, y se mostró así y le dijo a Theo Von que no fuese a cortar nada del programa, que lo subiera completo, íntegro, y hacer algo como eso, doy fe, es bastante complicado. Los hombres lloramos todo el tiempo. Esa mentira de que el hombre no llora, no sé ni quién se la inventó, ni creo que alguien con 2 dedos de frente se la haya creído en algún momento. Estamos cansados de ver en la cultura pop, en la literatura, series, libros, películas, personas a nuestro alrededor, deportistas, que los hombres lloran todo el tiempo. Pero aún así tiene su complicación mostrar esa vulnerabilidad, esa fragilidad de forma tan pública. Strickland hizo esto y como resultado se ha convertido en una persona sumamente querida. Y aún así, este acto de valentía está lejos de ser la razón principal por la que este tipo pasó de un random en la UFC, de un personaje más entre los cientos que hay en esta compañía, a convertirse en un ícono y en un símbolo para muchísima gente. Y es la redención. Your home life, how you're living your life matters way more than any title, you guys. And I'm living better for you guys, through you guys. Thank you. En su libro, El Guión, Robert McKee define unos 25 géneros, 25 tipos de tramas para todo lo que son historias, ya sea libros, películas, videojuegos, etc. Épica moderna, género bélico, drama histórico, romance. Pero una de mis favoritas, quizás la que más me gusta, es la trama de redención, que nos muestra simplemente un cambio en la perspectiva moral del protagonista de malo a bueno. La vida de Strickland es completamente una trama de redención. La historia de un joven que pasa de ser un supremacista blanco que cometió delitos de odio a una persona que deja atrás todos esos prejuicios y que comienza a valorar a la gente por lo que de verdad es importante y no por su color de piel. De un hombre que crece en un entorno completamente pobre y precario donde su futuro parecía estar lleno de violencia, adicciones y perdición, a tomar las riendas de su vida y convertirse en un ejemplo para muchísima gente. Es la misma historia de personajes como Wolverine, Kratos, Arthur Morgan o Thorfinn. Uno de los motivos principales por los que este tipo de historias le gustan tanto a la gente es porque despiertan ese efecto de David contra Goliat. Esas historias inspiradoras de hombres y mujeres que, a pesar de tenerlo todo en contra, logran imponerse ante situaciones que parecían insuperables, simplemente con su voluntad, con determinación y haciendo las cosas como tienen que hacerlas. Un gran ejemplo de este David contra Goliat fue cuando Sean se convirtió en campeón por primera vez en septiembre de 2023. Dejando de lado personas que le conocían de cerca o amigos íntimos, la mayoría de gente creía que Sean no tenía oportunidad contra el campeón de la división, que en ese momento era Israel Adesanya. Middleweights, I'm the new dog in the yard. Israel Adesanya era uno de los mejores strikers de la historia, tenía 24 victorias y solo 2 derrotas.
Una peleando en la división de peso semipesado, o sea, en la división por encima de su peso normal, y otra contra el tipo con más aura y más pegada de la UFC, que era Alex Pereira. Champion of the world, Alex Poetron Pereira! Nadie esperaba que pudiera ganar. Yo desde luego no creía que iba a ganar. Y sin embargo, Más, a ver, mira acá, le mete la derecha en línea. Mira, espectacular. Knockdown, me lo mandan a la lona. No, knockdown. ganó. Ladies and gentlemen, I am with the new middleweight champion of the world, Sean Strickland. Este fue como uno de los primeros grandes eventos que hicieron que ganase bastantes seguidores, pero no es el más importante de su carrera. Luego de convertirse en campeón, Sean fue derrotado 2 veces por Dricus du Plessis, un tipo que no solo le derrotó a él, que también derrotó a Adesanya y que luego fue aplastado por otro peleador, que este sí es uno de los más aterradores e intimidantes del deporte, Khamzat Chimaev. Everybody, I come here for everybody. Kill everybody. I'm the champ, I'm the king, everybody. ¡Ah! En ese momento Chimaev era, tanto para los fanáticos como para otros peleadores, lo más cercano a un hombre invencible que había en la UFC. El tipo tenía 15 victorias, 0 derrotas y hazañas como, por ejemplo, humillar a Dricus du Plessis durante 25 minutos, derribar a Kamaru Usman 4 veces en una sola pelea cuando en toda su carrera Kamaru Usman solo había sido derribado una vez, o partir de la mandíbula a Robert Whittaker en una pelea. Este es el David contra Goliat definitivo, porque una cosa era vencer a un tipo como Adesanya y otra era vencer a un luchador como Chimaev, que de nuevo, la mayoría de gente pensábamos que era invencible, que se iba a morir invicto. Y a todo esto hay que sumarle el escenario previo. Durante las ruedas de prensa y en redes sociales, Khamzat y Strickland cruzaron todas las líneas posibles, toditas. Strickland llevó a ofender a Chimaev llamándolos cogecabras y diciendo que la gente como él, los musulmanes, habría que expulsarlos de los Estados Unidos y no dejarles entrar porque eran mierdas de perro que estaban destruyendo un país creado por hombres mejores que ellos. We have fucking dignity. We know how to be a fucking man. You see those fucking heathens over here? You shouldn't be allowed in this fucking country. You guys are the definition of fucking dog shit. And you need to get the fuck out of America and stop ruining it. You motherfuckers, you guys know how to be fucking men. You live in a country with fucking men built by men. You live in a country built by men better than you just actively fuck up. And let me tell you, you fucking go fucker. Hey, let me tell you something. If this is how you act and your religion acts, all you fuckers out of this country, if you are a fucking dog, let me tell you guys, I didn't bring religion to this. I didn't do it. He fucking did. He fucking did. If that is how you react. Y Chimaev también cruzó muchísimas líneas porque se metió con los traumas de abuso y maltrato infantil de Strickland, sugiriendo incluso que Strickland era como era porque su padre no es que no le hubiera dado amor, sino que le dio demasiado amor y lo convirtió en su mujer. Look at this guy, man. His dad beats him up every day, fuck him up, and he has some mental problems, and he's crying to speak about that. Hey, tell about yourself. What your daddy did to you. It doesn't matter. Let's cry now about that. It doesn't matter. Let's cry about that now. This man will So be a whore. what did daddy do? He has to look himself in the mirror Cry and know about that he's a little Cry bitch. about your daddy. So yes, I will fucking die knowing he's Hey, a little what's the bitch. problem? Because your daddy make you a girl. It's Again. not my problem. You're a fucking scumbag. So Shut it's the not my fuck up. problem. Your daddy make you a girl, like crying all Hey. the time. La situación llegó a tal nivel que estos dos se amenazaron de muerte y la UFC prefirió meterlos en hoteles separados para evitar que hubiera algún altercado que tumbara la pelea antes de que sucediera. Y es todo este trasfondo lleno de amenazas, insultos, de meterse con el país de la gente y todo lo demás, lo que hace que la historia de Strickland sea de verdad una historia de redención absolutamente completa. Llega el día de la pelea y a pesar de lo que todos creíamos, yo quería que Strickland ganara, pero yo creía que no tenía posibilidades. La pelea se da, es una guerra, es una pelea muy reñida, muy ajustada para cualquiera de los dos y al final, para sorpresa de todos los que como yo queríamos que ganara, pero que pensábamos que no tenía cómo ganar, Strickland se convierte no solo en el 20º peleador en recuperar el
cinturón luego de haberlo perdido y en el primero en derrotar a un tipo que hace poco tiempo a muchísima gente nos parecía imposible de vencer. Y lo más importante no es la victoria, sino que justo después de la pelea, antes de que se anunciara el ganador, Strickland se acercó a Chimaev, reconoció su falta, admitió que se había pasado de la raya y le pidió disculpas. Chimaev estuvo a la altura y aceptó su disculpa. También se disculpó por haber cruzado líneas que no tenía que haber cruzado, le puso el cinturón a Strickland y cuando Strickland toma el micrófono luego de ganar, lo primero que hace es decir que lamenta haberse pasado de la raya, lamenta haber insultado a tantas personas, pide perdón y dice que intenta ser un buen ejemplo para toda la gente. Oigan, solo quiero disculparme con mis fans estadounidenses, con mis fans musulmanes y mis fans cristianos. Me pasé de la puta raya, lo admito. Los respeto a todos ustedes. Los chechenos son grandes guerreros, son unos salvajes. Él es un puto salvaje. Debería dar un mejor puto ejemplo, pero intento vender estas peleas para ustedes, cabrones. Se los agradezco. Y es este punto el que lo ha convertido en un personaje tan querido y entrañable, lo que hace que no se sienta tan lejano como personajes como por ejemplo Conor McGregor o Ilia Topuria, que casi se siente como si vivieran en una estela diferente, sino que consigue verse y proyectarse como un tipo perfectamente normal que simplemente le gusta pelear y ha llegado lejos. Un tipo que ha experimentado muchísimo sufrimiento, muchísimas adversidades y sin embargo, a pesar de tenerlo todo de su parte para convertirse en una estadística más, en un desastre, tenerlo todo para haber terminado muy mal, asumió las riendas de su vida, logró salir adelante, mejorar, convertirse en un ejemplo para tantas personas y ganarse el afecto de muchísima gente. Así que sí, Strickland no tiene el estilo de combate más llamativo, no tiene el aspecto más llamativo tampoco, es un tipo campechano, vulgar, que no tiene las mejores maneras para decir las cosas, pero es un hombre valiente, es un hombre que ha asumido el sufrimiento y las consecuencias de sus acciones, que ha decidido mejorar y que sabe que a pesar de lo difícil que es ser una buena persona, a pesar de lo difícil que es ser un buen hombre, a pesar de lo difícil que es vivir correctamente, ha hecho lo que tiene que hacer, ha seguido adelante y que nos recuerda que si él puede, tú también puedes y yo también puedo. Eso fue todo, te cuidas muchísimo, espero que el video te haya gustado y nos vemos en el próximo.